Buenas noches. La verdad que esta parte va a ser, digamos que bien concentrada porque es la parte de la plenaria y es un poco el que cada uno de nosotras comente lo que hemos vivido en relación con estos casos y cómo impacta de manera importante precisamente a la comunidad cardiovascular. Los cardiólogos, que vamos a decirlo así, pensábamos que estábamos un poquito aislados de este tipo de complicaciones porque era un paciente que presentaba una infección viral. Fíjense cómo de repente nos dimos cuenta desde hace algunos meses y toda la comunidad cardiovascular sumamente preocupada porque los que se morían precisamente y los que tenían más alta mortalidad son los pacientes cardiovasculares. Los hipertensos, los diabéticos, aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria, pero que más allá de ser de los que tienen más alto riesgo, entonces resulta que también pueden presentar como un efecto relacionado a la infección con el coronavirus, infartos, arritmias, miocarditis. Todavía falta mucho por saber. En relación a esos pacientes que supuestamente no tienen nada, si en el futuro no van a presentar una miocarditis y después veremos esos pacientes dilatados. ¿Qué fue lo que pasó, no? Yo tuve una infección leve por COVID y resulta que tienen una miocarditis y que luego están en falla cardíaca. A mí me gustaría que comenzáramos la plenaria y que, por favor, Eunice Tavares, Eunice Cid se integren para hacer algunos comentarios en relación, Eunice, vamos con el caso de Eunice Cid, en relación a, a esos pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. A todos nos preocupa el cómo los pacientes rápidamente progresan a pasar a una enfermedad grave y que bueno, a nosotros en la República Dominicana yo entiendo que no nos ha ido tan mal porque en otros países la tasa de mortalidad, uno veía que se morían 1000 personas en un solo día y 2000, uno decía, ay Dios mío. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son esos factores que te dicen que este paciente va a UCI, se va a complicar? Ese va a ser el paciente que nos va a dar trabajo. Fíjense que ese paciente dura muchísimos días ingresado, ¿eh? O sea, esa nada más duró casi 3 semanas ingresado, el caso que presentamos esta noche. ¿Qué tienes para decirnos, Eunice? Sí, esa es Eunice, sí. Bueno, los pacientes críticos en la unidad de cuidado intensivo, independientemente a veces de que puedan entrar sin inestabilidad hemodinámica a, a la unidad de cuidados críticos, pueden comenzar a tener alteraciones de tensión arterial, comenzar a disminuirla, disminución de la diuresis y una serie de alteraciones que pueden ser debidas a múltiples factores. Pero dentro de esos factores también están las estrategias terapéuticas que nosotros de por sí utilizamos. Me explico. Dentro de las estrategias, por ejemplo, ventilatorias, a esos pacientes requieren alta cantidad de sedación, lo que induce a que disminuyan los niveles tensionales. Muchas veces el paciente hay que ponerlo en posición prono, que también induce a alteración hemodinámica. En parte de lo que es la estrategia conservadora de fluido, a veces la misma restricción de fluido de forma importante, los altos requerimientos de sedación que conllevan a vasoplejía, conllevan a una hipovolemia relativa, que puede ser que ya el paciente con el dato de la hipovolemia nos haya llegado así, o que con todo el arsenal terapéutico que utilizamos, pues lo induzcamos al mismo. El uso temprano de vasoconstrictores también puede ser causa de eso mismo. Inclusive
se habla de que las mismas estrategias de vigilancia, por decirlo así, no es en esta situación actual, no es lo mismo la vigilancia estricta de monitorización continua por la cantidad de pacientes que cuando no lo hay. Entonces, esto se ha hablado mucho también de la disminución de la vigilancia en algún momento y que cuando pasa el tiempo, entonces, pues el paciente, tú llegas y el paciente está hemodinámicamente inestable. Esos pueden ser múltiples factores. No sé si eso responde la pregunta. Sí, claro que sí. Tú sabes, Rita, que a la gente le preocupa muchísimo el tema de los antibióticos y los dominicanos que nos encanta tomar antibióticos nosotros mismos. Bueno, cuando hablaron de la ivermectina, al otro día no había una sola gota. Cuando se habló de acitromicina, tampoco. Cuando se dijo que la desametasona busca la que no hay, nosotros la tenemos guardado, aguachapado, se diría en buen dominicano, para utilizarlas. Y pues evidentemente el público que nos acompaña esta noche pues quiere saber cuáles serían esos antibióticos que son los ideales para utilizarlos en este tipo de pacientes. O bueno, ¿qué debemos hacer? Si llamamos al infectólogo o dejamos que la gente lo utilice, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, gracias por la pregunta. Quiero agregar algo al comentar a lo que le preguntaba a Sid anteriormente. Es importante para nosotros un factor de mal pronóstico también, es la sobreinfección bacteriana, que en el caso, por ejemplo, específico de esta paciente que ya presentó, tenía una sobreinfección bacteriana que produce el mismo efecto también protrombótico, entonces la cosa como que se complica más. Un antibiótico específico, esto es una enfermedad viral, recuerden. Hay antibióticos que tienen poder antiinflamatorio y hay medicamentos que tienen poder antiinflamatorio, perdón. Por ejemplo, el tocilizumab no es un antibiótico, sin embargo es un medicamento que lo utilizan los reumatólogos. Nosotros nos hemos ido adueñando de ese medicamento, ¿verdad? Entonces, un antibiótico específico como tal, las guías nuestras y las diferentes guías a nivel internacional recomiendan la ceftriaxona y la citromicina porque es una neumonía. Estamos tratando como si fuera una neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo en inicio, en las diferentes guías se planteaba el agregar oseltamivir como estrategia hasta que se descartara la coinfección con influenza, por ejemplo, y de ahí también nosotros vemos que los paneles virales múltiples son solicitados, no solamente es la prueba de PCR para SARS-CoV-2 que cuesta 4.300 pesos, sino muchas veces es un paciente que se le agrega un panel de 9.500 pesos, que será un éxito que ya está, de hecho, en el país todavía no está funcionando porque no se ha validado, pero hay un panel del que conocemos de plataforma múltiple de PCR que ya tiene COVID. O sea que de repente creo que va a ser mejor utilizar este que cuesta 14.000 pesos porque ya uno va ahí ver en un solo panel todo. No hay un antibiótico específico porque va a depender el paciente. Si un paciente está sobreinfectado y está chocado, pues el antibiótico va con una cobertura mucho más amplia, muchísimo más amplia. No sé si responde la pregunta. En claro. Lo que respecta a la ivermectina, te veo la pregunta, que usamos la ivermectina en la plaza y nosotros no utilizamos ivermectina en el hospital. De hecho, vemos que los pacientes llegan tomando la ivermectina, igual terminan en el mismo ventilador que los demás. O sea, no previenen, no existe, no hay una prevención. Asimismo, le puedo decir con la aspirina, no soy cardióloga, ustedes me corrigen, pero ni la aspirina, ni la dexametasona, ni todo lo que se quieran poner preventivo, no va a parar el proceso. Y eso lo hemos visto todos los días, lo vemos, que el paciente le da una lista a uno de cosas que está tomando, que es una vergüenza en realidad. Fíjense que es una enfermedad difícil. El COVID es
Yo no quiero vivir esa experiencia. Yo ando con mi mascarilla todo el tiempo y me pongo mi visera y yo no sé por qué hay gente que quiere vivir en el peligro. Y que déjame ver lo que es eso y a ver si a mí me da una leve porque yo no tengo riesgo. No hay necesidad de estar inventando tanto que todavía nos falta mucho por saber sobre esta enfermedad. Otra cosa que evidentemente preocupa mucho es sobre el tema de cuál es la complicación cardiovascular que presentan más frecuente estos pacientes. Eunice, tú no hiciste una revisión, Tavares, en este caso, sobre las complicaciones cardiovasculares. En los estudios que revisaste, ¿cuál fue la complicación más frecuente cardiovascular que presentaron los pacientes infectados por coronavirus? Bueno, en los estudios revisados, ellos establecen mucho que hay que comparar el paciente que está en UCI y el que no está en UCI. Pero independientemente de eso, el tromboembolismo pulmonar es una de las complicaciones más frecuentes, que se anuda un poquito a la presencia también de arritmias en un segundo plano o un poquito cercano, pero se ha comprobado últimamente, porque al principio pensábamos que era una enfermedad puramente respiratoria. Los estudios recientes han confirmado que el grado de trombosis que produce esta infección hace que el paciente inclusive muera más por tromboembolia pulmonar o trombosis venosa que por otras causas. Sería esa la complicación más frecuente por el momento en los estudios revisados. Para todo el panel, fíjense que se hablan sobre troponinas, dímero D, sobre ferritina. ¿Para qué que sirve eso? ¿Para qué es que sirve que desde que llegue un paciente le mandamos a hacer todos esos elementos para nosotros saber qué es lo que nos dice eso? ¿Por qué es importante? ¿Quién quiere responder? Rita, Eunice Cid, ¿quién quiere? Bueno, esos ingredientes se agregan al sancocho, como todo buen dominicano. Tienen que ver con factores o marcadores de mal pronóstico. Entre mayor su elevación, pues el pronóstico del paciente es peor. Por ejemplo, en el caso de la troponina, los pacientes en intensivo, eso está ya bien establecido, pueden elevar troponina independientemente de que sea un paciente cardíaco. ¿Qué hace la diferencia? El aumento progresivo de la misma es lo que nos va a dar la clave. No es lo mismo que yo que inicie hoy con 23 y mañana tenga 23.5, 24 y así sucesivamente, a un paciente que diariamente esté elevando troponina. Eso es un marcador de mal pronóstico y que está muy relacionado con la mortalidad que pueden generar muchos de estos pacientes. Los demás marcadores como ferritina, por ejemplo, es un marcador inflamatorio. Y ahora se ve y se escucha tal vez más por el hecho de esta enfermedad, pero que también puede estar asociado a estar aumentado en otras entidades con el mismo shock séptico. Bueno, para mí además de ser un marcador de severidad, nos sirve para identificar en algunos casos sobreinfección, algunas pruebas específicas de las que solicitamos, en otras pruebas específicas nos sirve para determinar conductas, porque de repente nosotros ingresamos un paciente con 90, saturando 92 de saturación, pero vemos que tiene marcadores normales y que estaba sobreinfectado con algo bacteriano y que simplemente con un antibiótico y con aporte de oxígeno va mejorando su capacidad, y es un paciente que de repente podemos manejar con hidroxicloroquina, por ejemplo, y se va el paciente bien, sin necesidad de nada más a los días. Ahora, hay otros pacientes que nosotros ingresamos con una ferritina de 800, una PCR en 7, y vemos como al segundo, al tercer día, se triplica. Entonces, ahí sí, ya nosotros, eso nos está diciendo, el paciente está entrando en tormenta de citoquina, ponte en eso.
nos va preparando el panorama. Además de que luego de que se administra o se selecciona alguna intervención, luego, así como vimos en el caso, vemos cómo esos marcadores van disminuyendo y a uno le va disminuyendo también el nivel de estrés El que cuerpo uno va. el cuerpo. Sí, así mismo es, eso lo vemos todos los días. Entonces, la verdad que sí, que ha sido muy interesante manejar todos estos marcadores inflamatorios que antes uno normalmente no le prestaba atención, igual que la vitamina D, por ejemplo, ustedes más porque son cardiólogos, pero la vitamina D tiene que ver con todo, con la infección, riesgo cardiovascular, metabólico. Entonces, vamos aprendiendo. Esto nos ha hecho como aprender un poquito de todo. Nos ha hecho estudiar mucho. Tarki, vamos a compartir ahora el escenario para terminar esta actividad con algunas preguntas que tiene el público que nos acompaña. Están súper preocupados por el tema de la anticoagulación. Sí. ¿Cuál sería el ideal? Eunice Tavares, si quieres contestar. Hay una pregunta, sí. En relación a eso, yo también puedo contestar eso. Decir algo sobre la anticoagulación. Según la guía de hemostasis española, se establece que el anticoagulante de elección, según todo lo que revisé, es la heparina de bajo peso molecular. Algunos dicen por qué, si hay anticoagulantes que son más potentes. El punto es que la heparina no solamente tiene un efecto anticoagulante, sino que ha demostrado que tiene un efecto sobre las interleuquinas y sobre otros reactantes que se activan en el proceso fisiopatológico del COVID, que aún está en estudio, pero sí ha demostrado que disminuye mucho las interleuquinas, por ejemplo, los niveles de CD4 y CD5 que se alteran a nivel del proceso de fisiopatológico. Por eso sigue siendo el de elección, aunque algunos quieren todavía investigar si los anticoagulantes orales son mejores o no que la heparina bajo peso molecular, sigue siendo el anticoagulante de elección en los pacientes con infección por COVID. Sí, ella contestó una pregunta que nos puso Nidia Pichardo, que ¿por qué se escogen los anticoagulantes de heparina de bajo peso molecular? Ella completó la pregunta. Hay otra pregunta también de Ramón Geotrop. ¿Qué antibiótico ideal en el COVID? Yo creo que ya la doctora también expuso eso. Son de las preguntas que preguntaban. Y preguntaban otras, si la paciente está usando clopidogrel, ¿cómo se maneja la anticoagulación? Eso nos habla también Nidia Pichardo. Bueno, para Nidia, entonces las guías establecen que si el paciente está en tratamiento antiagregante, no hay contraindicación del uso del tratamiento anticoagulante en los pacientes con infección por COVID. O sea que si está con clopidogrel, se sigue como quiera el protocolo de manejo de anticoagulación con heparina bajo peso molecular en los pacientes con COVID. Eso contesta la pregunta, creo, ¿verdad? Algo a señalar en relación a los anticoagulantes es el tema de las interacciones. El único anticoagulante con el que no se ha encontrado interacciones con la medicación que se utiliza para el COVID, acuérdense que estamos experimentando, es la heparina. Todo el resto, todos los anticoagulantes, los dependientes y los no dependientes de vitamina K, tienen una interacción en mayor o menor grado. No significa que no se usen, sino que tienes que verificar cuál es la interacción, porque puede ser que el efecto aumente o que el efecto disminuya. Entonces, tienes que tenerlo en cuenta, al igual que con los antiagregantes. Por ejemplo, el efecto aumenta de algunos medicamentos con el ticagrelor como antiagregante plaquetario, entonces puede aumentar el efecto de sangrado. Eso mismo pasa con rivaroxaban o con apixaban o con dabigatran,
que tienen efectos, algunos de los medicamentos que pueden aumentar o disminuir el efecto, y si lo aumentan, entonces aumentan el riesgo de sangrado. Por lo tanto, hay que revisar y verificar. Pues eso se hace cuando el paciente esté ingresado. Usualmente con COVID se ve las interacciones que puedan tener. Hay otra pregunta. Ajá. Que no habla algo importante. ¿En qué momento debe iniciar la anticoagulación? De inmediato. Inclusive el paciente que está leve, que no está ingresado, hay que ponerle anticoagulante. Yo no sé si esta pregunta es para Rita. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para generar inmunidad? Sí. Luego Varía. no por COVID. Es una pregunta muy buena y muy difícil y muy discutida, la verdad. Porque hay personas, hay diferentes estudios, hay personas que ni siquiera, habiendo tenido prueba documentada por PCR, después al realizarle pruebas de anticuerpos, no tienen aparentemente anticuerpos. Aparentemente decimos, porque eso todavía no es concluyente. Pero hay personas que sí también desarrollaron enfermedad grave, no grave, que también no ha desarrollado una cantidad de anticuerpos y hay, por ejemplo, la estrategia de plasma convaleciente requeriría medición de anticuerpos. Y hay pacientes que simplemente nosotros no, en el país no lo estamos haciendo todavía, creo que referencia ya comienza, pero se habla de que hay algunos pacientes que no, por alguna razón, no se identifican. Eso no quiere decir que no tengan inmunidad, pero la enfermedad, si por ahí es que va la pregunta, no se ha demostrado reinfección. O sea que se supone que la enfermedad sí deja inmunidad, por lo menos hasta ahora, lo que se sabe. Después la cosa puede cambiar. Y no se sabe por cuánto tiempo tampoco. No se sabe. Doctora Pura, ahora mismo en Brasil están utilizando la vacuna y todavía ellos no saben, no tienen seguridad si esas vacunas, según tengo entendido, va a tener inmunidad. Si ellos creen que un 50% puede tener inmunidad. Todavía esto es algo experimental que están la gente de Oxford, de Inglaterra, en Brasil. La doctora Rita Rojas no podía decir sobre eso cualquiera de ustedes, sobre lo que está en Brasil, lo que se está manejando. No solamente en Brasil, Brasil es uno de los sites de la vacuna. Ya la vacuna está en fase 2, fase 3, pero tampoco, creo que son 15,000 personas ahora que está enrolándose en esta fase. Todavía no tenemos los resultados de esa fase. Apenas acaba de pasar de fase a fase, o sea que habría que esperar también. No se sabe si, como usted dice, si va a dejar inmunidad, si va a dejar inmunidad. Entonces tampoco hasta el año que viene no creo que tengamos vacuna. ¿Y es un virus vivo atenuado? No sé, honestamente, Porque no sé qué, como que hay que ser valiente. No es un virus vivo atenuado, es que es una vacuna genética, pero no sé bien. Ah, bueno, no, porque si no habría que ser valiente para uno meterse no, las vacunas son seguras, y los virus vivos atenuados no te van a dejar enfermedad. Sí, yo sé que sí, que hay que ser valientes. Noemí, no sé qué pienses, son las 9:18. Hay otra pregunta. ¿Qué traduce o qué significado tiene la prueba de SARS-CoV-2 totales negativo? Bueno, es una prueba de anticuerpos, lo que quiere decir ella.
Que no tiene anticuerpos. Vale, anticuerpos, sí, anti. Tiene anticuerpos, si no tiene anticuerpos IgG, IgM, quiere decir que no ha estado expuesto a la enfermedad, ni tiene la enfermedad. Dice el doctor Elpidio Peña Arroyo que ninguna de las vacunas utiliza virus vivos. Atenuados. Atenuados. Atenuados, sí, claro. Ah, bueno. Atenuados sí, ¿verdad? Atenuados sí. ¿Qué dices, Noemí? Seguimos con las preguntas. Ya tenemos casi 2 horas aquí. Después se nos aburren y se... Ya es tiempo de terminar, así que le damos la palabra al doctor Tarquin Abreu para que finalmente presente al señor a nombre de los laboratorios doctor Collado, al señor José Nivar. José Nivar, por su apoyo incondicional en este programa, en el día de hoy. Es decir, que ha sido un éxito, su apoyo y la comunicación ha sido perfecta. Muy agradecido, tanto la sociedad que nos agrupa, tanto medicina interna como cardiología y todas las otras. Es decir, que esperamos que ese apoyo siga hacia adelante. Tendremos la palabra del señor Nivar. Y finalmente, como presidenta de Seidoca y promotora de esto, ¿tiene la palabra? Muchas gracias a todos por su audiencia, gracias a nuestras expositoras, excelente. Todo el mundo está dando mensajes de que estuvo excelente sus exposiciones. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros esta noche, al laboratorio Dr. Collado y a todos ustedes. Muchas gracias por su audiencia y buenas noches.